Ciudadanas y ciudadanos de la Argentina, he manifestado que en ejercicio del cargo de presidente de la Nación Argentina enfrentaría públicamente cualquier forma de presión, maniobra de negociación espuria o de pacto que buscara imponérseme a espaldas del pueblo o en contra de la voluntad de cambio expresada en las urnas en las pasadas elecciones. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. El cambio no debe solo reducirse a lo funcional, debe ser conceptual. Hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Es escandaloso y constituye el más grande agravio a la seguridad jurídica el solo hecho de que algunos especulen con tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de ventajas o garantías personales o institucionales. La triste y célebre mayoría automática que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Los cambios profundos no serán producto de la acción individual, ni frutos de pases mágicos o jugadas salvadoras. Dios quiera que las instituciones estén a la altura de las demandas que la sociedad y la historia imponen en esta hora. Sin perjuicio de ello, estamos dispuestos a construir junto al pueblo y en el marco del ejercicio de su soberanía, la legitimidad de las instituciones. Néstor Kirchner, 5 de junio del año 2003. Clarísimo. Llevaba 6 meses de gobierno, había llegado al gobierno con el 22% de los votos y ante una corte que no estaba a la altura, heredada de la mayoría automática del menemismo y que ponía, como dijo recién, que estaba tomando de rehén a la gobernabilidad para tener ventajas personales, avanzó Néstor Kirchner en limpiar esa corte y en que la corte estuviera poblada por personas idóneas para estar en el máximo tribunal del país. La frase que dice, toman de rehén a la gobernabilidad. 2003, hace 17 años, y volvemos a estar en la misma situación. Una Corte Suprema que toma de rehén a la gobernabilidad. Una Corte Suprema que decide que hay gravedad institucional y que es necesario entonces que intervenga rápido a través del recurso del per saltum por el caso de 3 jueces que fueron puestos a dedo por Mauricio Macri y que simplemente les están diciendo vuelvan a los lugares donde estaban antes de que Macri los trasladó a dedo. Cuando la Corte, en su fallo del día de ayer, dice que esto es de gravedad institucional, y es más, utiliza una frase que es tremenda, porque para admitir un per saltum, ¿sí?, según dice el Código Procesal, vos tenés que saltearte obviamente la instancia, por eso se llama per saltum, y decir que hay gravedad institucional, que no se puede resolver de otra forma y que excede al conflicto de las partes. Esa parte es fundamental, que excede al conflicto de las partes. ¿Cuáles serían las partes acá? De un lado están los jueces puestos a dedo por Macri, ¿sí? Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Y la otra parte es el Poder Ejecutivo y el Senado, ¿sí?, que agarraron esos jueces y dijeron, como no cumplieron con lo que dice la Constitución, vuelvan al lugar donde estaban. Bueno, lo que dice la Corte es que esto atañe a la comunidad. La única forma de que esto atañe a la comunidad y que sea de gravedad institucional es la absoluta desproporcionada y excepcional operación mediática fomentada por el establishment de este país para decir que está en riesgo la República por una cuestión burocrática y administrativa de 3 jueces, 2 de los cuales fueron puestos exclusivamente para perseguir a los opositores políticos del anterior gobierno, de Mauricio Macri. Y lo más tremendo de esto es que esta cuestión la tienen que resolver 2 jueces puestos a dedo también, porque Macri los quiso poner por decreto, a Carlos Rosengras y Horacio Rosati, Lo tiene que resolver una jueza que también el anterior gobierno dejó en su cargo, pese a que la Constitución dice que no puede estar ahí, que es la jueza Elena Hayton de Nolasco, porque ya cumplió 75 años. O sea que hay 3 de los 5 jueces
que tienen, como recién nos decía Horacio Berbisky, los papeles totalmente fuera de regla, 2 de los cuales aceptaron integrar la Corte sin pasar por el Senado, y tienen que decidir sobre algo que es básico y que está en la Constitución. Y la Constitución dice que el presidente nombra a los jueces con una terna del Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Senado. Y ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Castelli tuvieron una terna del Consejo de la Magistratura, ni concursaron para esos cargos y no tuvieron acuerdo del Senado. Por ende, no cumplen la Constitución. Por eso la frase de Kirchner que escuchábamos recién, de que la Corte toma de rehén a la gobernabilidad, tiene tanta vigencia hoy. Porque lo que hizo ayer la Corte Suprema es decirle al Poder Ejecutivo, vos no existís. Es decirle al Poder Legislativo, vos no existís. Y es decir, acá el único que decide todo soy yo. ¿Por qué? Porque tengo el apoyo de los grandes medios de comunicación, pero no solo de los medios de comunicación. Tengo el apoyo del establishment de este país, de las élites de este país, que opinan a través de esos medios de comunicación, a los cuales financian para que digan las cosas que dicen. Y le hagan creer a un montón de personas que tiene gravedad institucional y que está en riesgo el país por 3 jueces que tienen que volver a sus lugares, a los cuales no se les toca ni el salario ni la condición de juez. Que eso es otra discusión. En esos mismos medios todo el tiempo aparecen editoriales que tenemos una Argentina anómica, que no hay respeto por la ley, que así no se puede. En sus canales de televisión y en sus radios pasan todo el tiempo casos policiales, de un robo, de un pibe que robó comida, y esa es la anomia que te muestran. La anomia de este país es la Corte Suprema. La anomia de este país son las élites. La anomia de este país es el establishment. La anomia de este país son las corporaciones que están totalmente, recién Nico me lo decía fuera del aire, las corporaciones, las élites, el establishment de este país está totalmente divorciado del destino del país. Son los dueños de un país que odian y que detestan y que solo saquean. Saquean y se llevan la plata. Y son los dueños de las aspiradoras de recursos del país que luego transforman en dólares, que necesitan endeudarnos a todos para poder transformar esos recursos en dólares y los fugan y no los invierten. La anomia de este país es ese círculo rojo, del cual la Corte forma parte. Y lo que hizo ayer la Corte en pleno, los 5 miembros de la Corte, fue decir que no importa la Constitución, que no importa el Poder Ejecutivo, que no importa el Poder Legislativo, que no importa la división de poderes, que ellos pueden decidir qué es grave para la República y qué no. Si yo les pregunto a ustedes cuántas causas tiene la Corte sin resolver, no lo saben. Y se los pregunto sin saberlo yo tampoco, porque ese dato no es público. Ahora, lo que sí es público son algunos casos que la Corte lleva años y años y años sin resolver, porque la Corte resuelve sin plazos. La Corte no tiene plazos. Resuelve lo que quiere, cuando quiere. Por eso, en este caso de 3 jueces, en menos de un mes, pusieron a funcionar todo el Poder Judicial para tomar el caso. Y en los casos, por ejemplo, de miles y miles de jubilados que están esperando una resolución y que se mueren esperando esa resolución, no les llega. Las causas de lesa humanidad, cientos de expedientes de casos de lesa humanidad donde sí está en juego la República, duermen en los cajones del 4º piso del Palacio de Tribunales. Uno en particular, les voy a contar, el de Carlos Blaquier. Carlos Blaquier es el ideólogo de toda esta derecha, de este establishment, de estas corporaciones totalmente divorciadas del destino del país. Es el tipo que formó a Martínez de Oz. Es el tipo que desde el Club Ascuénaga armó todo el dispositivo civil que le dio cuerpo a la última dictadura cívico-militar. Carlos Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, el tipo que destrozó la economía tucumana en el año 1966 para tener el monopolio del complejo azucarero del norte argentino. Ese tipo tiene una causa en la Corte Suprema por el apagón de Ledesma, que fue la complicidad entre Blaquier y la dictadura militar para el secuestro de trabajadores del ingenio Ledesma en el año 1976. Y la Corte hace 4 años
que no resuelve eso. Por ejemplo, la Corte hace años que no resuelve el caso de Carlos Pagni, que en estos días le dijo al gobierno que es una monarquía, le dijo al gobierno que el gobierno es la pandemia y le dijo al gobierno que el gobierno es fascista. Solamente en sus últimas 3 editoriales. Carlos Pagni tiene una causa abierta en la Corte por espionaje agravado de funcionarios públicos, entre ellos al propio Alberto Fernández. Y la Corte no la resuelve. Hay millones de personas, de argentinos, de argentinas, que se les va la vida esperando que la justicia cumpla con lo que la Corte ayer en su fallo dijo. Tener acceso a la justicia. Y que la justicia lenta no es justicia. Cuando la justicia resuelve tarde no es justicia. Es verdad eso. Pero ¿por qué solamente se aplica cuando el tema es corporativo? Cuando hay 3 jueces que en menos de un mes logran que la Corte les dé un empujoncito a su favor. Es inviable un país así. Es inviable. Es inviable tener una Corte Suprema de esta forma. En algún momento hay que discutirlo. Se está discutiendo en la reforma judicial la conformación de la Corte. Si tiene que tener más miembros, si hay que sumarlos, si tiene que ser idóneo, si tiene que estar distribuida por salas. Veremos qué resuelve el Consejo Asesor. Pero esta Corte con estos integrantes no es parte de la democracia. No lo es. No lo es. Y en algún momento va a haber que revisarlo. Ayer la Corte le dio un golpe fuerte a la democracia argentina. Un golpe fuerte. Y a mi entender, ese golpe, en algún momento, hay que devolverlo. La explicación de ese golpe, espero que la sepamos en algún momento. ¿Hay carpetazos en contra de los jueces de la Corte? ¿Son tan parte de ese círculo rojo que no pueden siquiera cumplir con lo que dice la Constitución? Bueno, en algún momento hay que saberlo. Ahora, no puede pasar desapercibido esto que hizo la Corte, y en algún momento hay que volver a hacer lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2003. Volver a tener una Corte digna.